Bien, vamos a ver entonces el fideicomiso como un patrimonio autónomo y además vamos a determinar sobre qué teoría sobre el patrimonio puede calzar el fideicomiso. Lo primero que tenemos que decir es que, por lo menos en Costa Rica, el fideicomiso está regulado en el Código de Comercio, artículos 633 y siguientes. ¿Y qué es el fideicomiso? El fideicomiso es un contrato, vamos a empezar a decir que es un contrato que contempla por lo menos tres partes, ¿ok? Ese contrato va a contemplar lo que se conoce como el fideicomitente, va a contemplar el fideicomisario y va a contemplar el fiduciario. ¿Okay? Esos son los tres elementos o las tres partes, más bien, de un fideicomiso. Entonces, a través del fideicomiso, el fideicomitente, o sea, hay una o más personas, pero vamos a dar el ejemplo con uno solo, el fideicomitente va a transmitir al fiduciario la propiedad de ciertos bienes o derechos, o bienes y derechos. Y el fiduciario va a estar obligado a realizar ciertos fines lícitos, por supuesto, que están predeterminados precisamente en ese contrato de fideicomiso. Entonces, ¿qué puede ser objeto del fideicomiso? Toda clase de bienes o derechos que estén dentro del comercio de los hombres. Estos bienes fideicometidos son lo que van a constituir lo que se conoce como un patrimonio autónomo. ¿Qué quiere decir esto de patrimonio autónomo? Que está apartado, totalmente apartado de el fideicomitente y del fideicomisario y del fiduciario, sino que se hace como una especie de conjunto de bienes, ¿verdad? Se hace un conjunto de bienes que se apartan totalmente para cumplir con los propósitos del fideicomiso. Entonces, si hablamos de tres elementos acá, de tres personas, fideicomitente, fideicomisario y fiduciario, ¿verdad? Entonces, debemos pensar en esto. Tenemos a una persona, ¿verdad? Este lo vamos a llamar el fideicomitente, y este fideicomitente vamos a asumir que tiene esta casa, ¿ok? Entonces, él es el propietario, tiene un derecho real de propiedad sobre la casa y hace un fideicomiso, o sea, celebra un contrato de fideicomiso con un fiduciario. Entonces vamos a representar al fiduciario también como una persona. Importante aquí resaltar que el fiduciario, ¿verdad? Puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. En muchas legislaciones en Latinoamérica se requiere que el fiduciario sea una entidad bancaria. En Costa Rica, por lo menos, se requiere que el fiduciario sea autorizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras en caso de que se esté manejando dinero en efectivo, no así si fueran únicamente bienes. Pero entonces, vean que aquí tenemos una persona y aquí tenemos otra persona. Cada persona, física o jurídica, tienen su propio patrimonio, ¿verdad? Entonces él tiene su propio patrimonio acá también. Entonces tiene esta casa y tiene, qué sé yo, una moto y un tractor y algunas otras cosas. Pero celebra este contrato de fideicomiso,
¿verdad? Se establece un contrato de fideicomiso. Entonces, al establecer este fideicomiso entre estos dos, fideicomitente, fiduciario, entonces este bien que ustedes están viendo acá, ¿verdad? La casa, la pasan a un patrimonio autónomo, ¿ok? Entonces entra a este patrimonio autónomo que tenemos acá y, eh, y va a desaparecer, evidentemente va a desaparecer de este, ¿ok? Sale de un patrimonio y entra a otro patrimonio. Pero nótese que no está entrando al patrimonio del fiduciario, está entrando a un patrimonio autónomo. Y en este fideicomiso, en este contrato que ustedes están viendo acá, lo que se establece son instrucciones por parte del fideicomitente para que este fiduciario realice ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, va a realizar, por ejemplo, el alquiler de la casa, el pago de los impuestos, etcétera, con instrucciones además de que, y entonces podemos establecer que a los 20 años sea devuelto a este fideicomitente o que a los 20 años sea entregado a otra persona acá, ¿ok? Que sería el fideicomisario, o lo que es muy usual, por ejemplo, se establece lo siguiente, se establece que el fideicomitente, digamos, es el papá y establece un fideicomiso con una entidad que se conoce como el fiduciario para que le administre esta casa, la alquile, le rinda los frutos y tiene como fideicomisario 1 a él, ¿ok? Y como fiduciario 2 a sus hijos. Entonces las instrucciones es, y lo estoy dando como ejemplo nada más, que en caso de que se produzca ganancias, anualmente se los tienen que pasar a él. Y que en caso de que él fallezca, la casa pasa al patrimonio de estos dos. ¿Ok? Y por supuesto, entonces se va a acabar el fideicomiso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decirles acá? Que el fideicomitente pasa bienes y derechos a un patrimonio que es autónomo, que está a cargo de un fiduciario que es siempre diferente al fideicomitente y al fideicomisario. Y en este contrato de fideicomiso, dependiendo del tipo de qué se trate, se van a dar instrucciones precisas al fiduciario de qué hacer con esos bienes. Y no necesariamente estamos hablando hasta el fallecimiento, de tal manera que pueden haber fideicomisos de toda clase, fideicomisos de administración, fideicomisos de educación, fideicomisos hereditarios, fideicomisos de garantía, etcétera, o incluso un combinado de ellos. El otro elemento es que el fideicomitente puede ser fideicomisario o pueden ser fideicomisarios diferentes, pero el fiduciario siempre tiene que ser diferente. Habiendo dicho esto, entonces, ¿qué pasa con este patrimonio? ¿Ok? Que es un patrimonio autónomo y así lo establece claramente la legislación, por lo menos la legislación costarricense en el artículo 634, párrafo final, donde dice, los bienes fideicometidos constituirán un patrimonio autónomo apartado para los propósitos del fideicomiso. Bueno, que este patrimonio no pertenece al fideicomitente, no pertenece al fideicomisario y no pertenece al fiduciario dentro de su patrimonio que ustedes están viendo acá, sino que pertenece al fiduciario pero en fideicomiso, ¿ok?
en fideicomiso y así se inscribirá en el Registro Nacional en caso de inmuebles. Entonces es totalmente autónomo. De ahí que algunos autores consideran que las teorías modernas del patrimonio, la teoría del patrimonio afectación, es la que se aplica en el caso del fideicomiso.